como el pasado, que puedan confirmar qué tipo de pregunta y respuesta han recibido. Y también, si tiene alguna otra cosa en la cual está fallando, que pueda ver en el nuevo pacto de Dios y pueda desafiar nuevamente. Dios está vivo y está con nosotros y nos está guiando. Es por eso que estamos dando culto a Dios el día de hoy. Y oro que es el culto en el cual pueda descubrir la, la palabra de Dios y se convierta en el punto de giro de su vida. Y estamos en el libro de Génesis cada semana. Claro, cada libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, son importantes, pero Génesis es importante porque habla del comienzo de todo. Y tenemos que comenzar a, asegurados, porque si no comenzamos bien, entonces todo se va a ir por medio de otro camino y va a ser para nada. Y en la Biblia, el libro de Génesis habla del comienzo de todo, de este mundo. Dios creó este mundo con la luz de toda la oscuridad del caos y del vacío. Y especialmente Dios creó al hombre en la imagen de Dios. Y Dios le dio toda la bendición al hombre. Y el comienzo en el hombre no tenía ningún tipo de problema, ni crisis, ni desastre. Pero como sea, porque en Génesis capítulo 3 el hombre desobedeció la palabra y ahora estamos separados de Dios. Después de todas las crisis, todos los desastres, vino el hombre. La palabra no sabe, el mundo no sabe. No sabe la filosofía o de religión. Ningún tipo de religión o de filosofía puede explicar de dónde viene el hombre. Pero como sea, el libro de Génesis habla del comienzo y el final del hombre. Y no, el libro de Génesis habla del problema del hombre, pero también de la respuesta que es para salir de estos problemas. Y no importa qué tipo de alrededores esté, qué tipo de dolor esté o tiempo, pero que descubra la respuesta el día de hoy. Y el hombre mira el problema como cuando el diluvio vino a todo el mundo entero. Y Dios mandó el diluvio, pero el hombre creció la torre de Babel y continúan teniendo esta vida. Pero como sea, cuando el hombre mira algún tipo de problema, Dios les está dando la respuesta y el pacto para que el hombre pueda vivir. Y todo el hombre es necesita morir, pero porque todo el hombre fue nacido después de Adán, entonces Dios promete el pacto de la simiente de la mujer. Y cada persona tiene el juzgado como en el arca, como el diluvio.
Y cada vez que estaban creciendo una torre de Babel, Dios llevó a Abraham eh, de la idolatría. Dios llamó a Abraham y lo escogió como el padre de fe y también como la persona de pacto. Y aunque este mundo está lleno con debilidad, con pecado, con juzgado, Dios continúa llenando su pacto. Y como personas de pacto, Abraham fue llamado. Y Dios está ocupando a las personas de la generación de Abraham, de Isaías y de Jacob, de sus personas. Pero como sea, todos aquellos que fueron escogidos, ¿por qué este tipo de dolores vienen a los creyentes? ¿Por qué es que todos los dolores vienen a los cristianos y todos los que creen? Si lee el libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos los israelíes se convierten en esclavos, en cautivos. ¿Usted tiene algún dolor o conflicto ahorita? Oro que pueda descubrir la razón detrás de esto que Dios le da. Y aunque puede ver algún tipo de desafío, los desafíos de Dios, también está Satanás engañando. Y como la palabra de hoy, por medio de muchas bendiciones de respuestas que puedan recibir pueden recibir la respuesta. Dios, que bendijo a Abraham, te está llamando a usted, a mí, y también nos está bendiciendo. El sermón de hoy es después de que Abraham tuvo la victoria y de la batalla. Y después de que ganemos una batalla, no significa que nuestra vida termina. Porque tenemos que continuar, caminar esta guía, porque Dios nos llama para el cielo. Y cuando recibimos una respuesta, no quiere decir que continúa hasta nuestra vida. Entonces tenemos que continuar y crecer esta fe hasta lo último de la tierra para tener esta victoria. Y después de recibir una respuesta de victoria, no podemos caer. No es que nuestra vida cristiana, nuestro camino de fe, después de recibir una respuesta, usted tiene dolor y está engañado y ahora tiene que perder la bendición y que tiene. Y aquellos que reciben una respuesta continúan teniendo la respuesta incluso dentro del problema y de la circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que Dios te da la respuesta, Dios está contigo o Dios desaparece y vamos una y otra vez. No, es nosotros quien tenemos bajos y altos, pero Dios está con nosotros firmemente para siempre. Incluso si ve Génesis capítulo 15, uno puede ver que después de la victoria, la palabra de Dios la palabra de Dios Jehová vino a Abraham. ¿Y qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, seré sobremanera grande.
Y después de ganar la victoria, Dios continúa la luz. Dios le está dando un mensaje a Abraham. Dice, no temas. Y si puedes ver la Biblia, puedes ver que el Señor está hablando. Algunas personas dicen, no tengas miedo. Y no, dice que no tengas miedo. ¿Qué quiere decir? Que mientras vivimos nuestra vida puede haber muchas circunstancias en las cuales podemos tener miedo, podemos estar así. Y en estos casos, no tenga miedo. El Señor dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué, qué dijo? Yo soy tu escudo. Escudo es una arma en la batalla. ¿Qué quiere decir? Que Él te va a proteger incluso en algún tipo de batalla. Y de cada persona que engaña de la situación que Satanás hace, Dios nos protege. Es el Cristo que nos saca de todos los crisis, todos los desastres y nos protege de estos. Y dice que la ganancia debe ser tan grande porque Dios es todo. Y necesitamos esto, es lo otro. Sí, necesitamos cosas en nuestra vida, pero Dios solo nos ha dado todo. Dios dijo, yo soy tu galardón y seré sobremanera grande. No se puede comparar como cuando usted gana la lotería en este mundo. Y todo el poder, la bendición del cielo son de nosotros. Porque no podemos ver con los ojos, no podemos tocarlo con la mano, no tiene que ser engañado. Dios, quien es invisible a nuestros ojos, está con nosotros en este momento. E incluso dijo Dios, tus hijos van a ser, dice que tus hijos, tu descendencia va a ser como cuando cuentas las estrellas. Esto fue cuando Abraham tenía como 75, 80 años y no tenía hijos. No poseía nada, pero Dios lo bendijo. Le dijo que vas a tener un hijo como las estrellas y el cielo. Y si ve el verso número 6, dice, y creyó Jehová, y creyó a Jehová, y fue contado por justicia. Todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores que fuimos nacidos después de la sangre y la simiente de Abraham. Todos aquellos que somos pecadores y creemos en Cristo, Dios nos llama como sus hijos y nos hace sus hijos. No podemos no podemos tener justicia con otra cosa en este mundo. Y si ve Hebreos capítulo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se viene a Dios, porque Dios bendice a aquellos que lo buscan. Así que no solamente piense que o si Dios está vivo o no. Y las personas están estudiando mucho con esta educación, piensan que si Dios es verdadero o no. Y esto es la palabra que Dios está dado por el ser humano y los estudios del ser humano. Pero tiene que creer que Él existe y que también
bendice a aquellos que lo buscan. No busque a Dios como un humano. Y Dios nos ama. Dios diseña para salvarnos y también nos bendice. Cuando Abraham creyó en la palabra y lo contó como un hombre de justicia. Y cuando el Señor le dio el mensaje, Abraham dijo, ¿es verdad, Dios? Dios bendijo a Abraham sabiendo toda su vida entera, incluso después de la vida de Abraham. Y Dios nos salvó sabiendo de toda nuestra vida y nos llamó para su culto, para su itinerario. Y sin importar de toda la incredulidad de Abraham, Dios lo llamó a Abraham como un padre de fe. Y Abraham tenía miedo y era muy impaciente. Y Dios le dijo, yo soy tu recompensa. Y no tenía hijos. Entonces verso 2 dijo, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y de mayordomo de casa que es de Eliezer? Y en el verso 3 dice, y le dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y lee aquí que seré mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar un hijo, pero Abraham no cree en la palabra de Dios y le está diciendo a Dios, recuerda mi casa, de mi casa. Y en el tiempo de Asia, el maestro, si no tenía hijos, entonces le tenía que dar todas las posesiones a los trabajadores de la realeza. Y no, nuestro estándar no es lo que Dios da para todos. No podemos traer las cosas del mundo enfrente de Dios. Nosotros tenemos que tener las cosas de Dios, pero no tenemos que llevar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y eso es lo que le está diciendo nuevamente. Dice que, y llevó fuera y le dijo, dice que este hombre no será tu descendencia, pero una persona de tu sangre será tu descendencia. Y luego, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y creyó a Jehová. Y en el verso 7 dice, nuevamente Dios le promete a Abraham. Y le dijo, dice que yo soy Jehová, el que te saqué de Ur y de los caldeos para dejarte a heredar esta tierra y viviendo en el lugar de Canaán. No era tan fácil. Y hay muchos incidentes que podemos ver como inmigrantes y viviendo en esta América.
Y hay muchos en el cual ah, están en esos lugares, en este lugar con miedo. Pero dijo, yo te voy a dar esta tierra. Y Abraham nuevamente cuestiona a Dios. Y dijo Abraham, oh Jehová, Señor Jehová, ¿y qué conoceré de que he heredar? Me dijo que le dijo una evidencia corta. Y mientras vivimos en esta América, hay veces que el mundo nos hace que mostremos a lo que hemos vivido. Y porque Dios prometió que iba a dar esta tierra para poseer, pero no tenía nada, ni siquiera un poco de tierra. Así fue que Abraham preguntó. Es por eso que Dios estaba haciendo un con y es por eso que Dios le estaba haciendo a Abraham que le trajera tres estos animales. De antes estaba todas estas cosas que hacían un contrato y tenían que cortar todos esos animales a la mitad y tenían que cruzar en ellos, entre ellos, tenían que cruzar entre esos animales. Es un contrato y una creencia que si no mantiene la promesa ni el contrato, entonces van a ser cortados a la mitad como estos animales y era como un sacrificio de sangre en ese entonces. Y Jehová le dijo que si realmente quieres creer en mí, entonces hagamos este contrato. Y Abraham trajo todos esos animales, los cortó a la mitad, pero no cortó las aves a la mitad. Y estoy claro que en ese entonces, porque era un animal pequeño, no lo cortó a la mitad. Y estaba haciendo esta promesa y pacto con Dios. Esto no es el mundo, no es el método del mundo. Y estaba supuestamente a cortar todo a la mitad. Y después de que todo ha sido cortado a la mitad, la ave estaba volando. En el verso 12 dice, en el 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió al sueño de Abraham, y he aquí que en tomar una gran oscuridad cayó sobre él. Y mientras Abraham estaba teniendo pero Dios prometió que Dios prometió, pero esta gran oscuridad vino a él y él cayó. Y el Señor le dijo, Abraham, la palabra de profecía dice que ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será la esclava allí y serás oprimida por 40 años. 40 y 400 años. Dice, pero también a la nación a la cual servirás juzgaré yo, y después de esto saldrás con gran riqueza. Y tú, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación volverá acá, porque aún ha llegado. Así que cuando haga esto, tiene que hacerlo de una manera rápida. Cuando el pacto absoluto y
el pacto de Dios es absoluto. Incluso las fuerzas de Satanás también trabajan. No importa cómo Satanás trate de engañarte. La palabra de Dios, el pacto de Dios tiene que ser lleno. Y Dios está dando este mensaje que le va a dar la llanura de la llanura y el pacto de Canaán. Pero cuando fracasó y cuando tuvo éxito, Abraham nuevamente. Abraham falló cuando buscó la realidad en lugar del pacto. Y después de que fue al lugar de Canaán y fue a Egipto, porque no quería morir. Así que también engañó que su mujer era su hermana. Y cuando venía de Egipto, trajo a su sirviente Agar. ¿Y quién es Agar? Es el padre de Ismael. Y eso también se convirtió en una incredulidad. Y mientras estaba con Lot, continuó continuó con los dolores. Y cuando Abraham continuó viendo a la realidad, cayó. Y cuando no fue posible para él ver la respuesta absoluta, así que no se ha engañado. Mantiene el pacto de Dios y quédate dentro de este pacto. Entonces, ¿por qué no? Porque seguimos viendo las cosas de este mundo y hacemos humanismo, fallamos. Pero como sea, cuando Abraham tuvo éxito es porque él siguió a Dios. Y cuando el Señor le dijo a Abraham que dejara Caldea, dejó Caldea. Y cuando vino a Egipto, entendiendo lo que había hecho, hizo un altar después de dejar a Lot. Y mandó a, a Ismael, su primer hijo. Tenemos éxito y podemos disfrutar las bendiciones cuando Jesús se convierte en el centro de nosotros. Y las respuestas que podemos poseer, o las respuestas, no son solo las respuestas, porque Dios continúa dándonos la palabra. Y yo soy tu escudo, yo soy esa gran recompensa. Dios es la respuesta. Oro que pueda abrir los ojos para ver la respuesta. Y tú estás en medio de la gracia de Dios, pero estás siendo engañado, ya sea si sean sus respuestas o no. Y mientras vivimos nuestra vida, tenemos que continuar en problemas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él es la solución a todos los problemas, pero pensamos nosotros que no íbamos a tener ningún problema en el futuro. Así que no solamente mire la respuesta en una cosa tan simple. Y no solamente mide una dimensión, pero tiene que ver la respuesta de tiempo y espacio. Yo soy un hijo de Dios. Dios está a mi lado. Dios es mi escudo y es una bendición grande. Dios está con nosotros incluso si somos esclavos, si estamos en la prisión, si estamos en las tormentas.
y que todos sean agradecidos. Debe la respuesta al final y sea posible para ustedes estar agradecidos a cada momento. Y solamente vive como no creyente si solamente tiene la respuesta o cuando no tiene la respuesta. Y todas las personas de fe fueron al fuego, fueron a los leones y también fueron asesinados. Pero Dios está con nosotros por medio de todos esos poderes y misterios. Y como conclusión, Dios está con nosotros incluso en este momento. Nos da la palabra y llena su palabra. Nos promete que si oramos como nada en su nombre, Él nos va a dar las respuestas. Y Dios diseña para que una persona venga a Dios nuevamente y para continuar la evangelización mundial. El pacto de Dios es completo, es perfecto. Y el pacto de Dios es absoluto. Entonces, incluso en circunstancias que pueda haber, no sea engañado, no se dé por vencido, no sea impaciente. Incluso si no puede ver este tipo de evidencia en su vida, que tenga victoria en fe. Y los de justicia tienen que vivir por medio de fe. Pero como sea, no quiere decir que Dios te va a hacer vivir de una manera tan pobre. Y Dios te va a dar la economía de luz y las respuestas del 300% que van a llevar a la evangelización mundial. Y Dios te va a dar la evidencia para que puedas salvar vidas y va a dar las respuestas. Porque usted está pensando en la palabra en su propio estándar. Por eso las personas malentienden. Dios, las calculaciones de Dios son diferentes que las del hombre. Que todo se convierta en la evidencia de solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llanura del Espíritu Santo. Y que todos se conviertan en la figura principal de salvar a las personas y los campos. Así que mientras estamos viendo este nuevo año del 2026, que se enfoque, que se concentre en la palabra de Dios. Y mientras tengamos este retiro del invierno y la última semana tenemos el servicio del nuevo año, del antiguo año y de los miembros de la iglesia, mientras se enfoca en la palabra de Dios, que pueda haber estas voces pequeñas. Así que no le pregunte a Dios, Dios, ¿cuándo mis problemas van a terminar? Dame la evidencia. Dios, que pueda descubrir la demanda espiritual para mi vida. Y que descubra la misión para la evangelización mundial. Así que por medio de esas palabras, que pueda hacer una resolución por medio de estas palabras y teniendo como su tópico de oración. Así que oro que este sea el momento del año 2026 para poder desafiar la reproducción y la recreación. Oremos manteniendo el pacto.
que mantenga esta palabra de Dios y su pacto, que no sea engañado. Oremos. Dios, gracias por darnos esta palabra que va a ser llena por completo, eternamente. Que no seamos engañados por todo el estándar, nuestras circunstancias y las cosas del mundo. Y déjanos mantener la palabra y orar y ser guiados por la llenura del Espíritu Santo. Y que todos nos convirtamos en la figura principal de salvar las 237 naciones y las 5,000 tribus. Oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo.